Muy buenas tardes a todos y a todas. Desde este municipio de Oaxaca de Juárez, es un placer poder compartir esta tarde con ustedes en este día de encuentro en la reflexión conmemorando el Día de las Naciones Unidas y proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En medio de esta pandemia, en donde todas y todos de alguna manera hemos vivido, resulta muy oportuno el poder hacer un espacio y darnos a la tarea de reflexionar, compartir ideas, escuchar esta tarde en particular a brillantes exponentes a quienes agradecemos su muy amable disposición. Sean bienvenidas y bienvenidos, maestra María Concepción Vázquez, maestra Luz Helena García Chávez. Gracias a todas y a todos, y sobre todo agradecer también al maestro José Luis Gutiérrez Román esta gran participación. La doctora Silvia Alexandra Esquivel Díaz el día de hoy pues tuvo un imprevisto, lo cual impide que nos pueda acompañar. Gracias a todos y a todos a quienes siguiéndonos en redes sociales hacen posible que estos esfuerzos que hacemos desde la Regiduría de Derechos Humanos y de Igualdad de Género tengan sentido y sigan adelante. Como sabemos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue una respuesta mundial de las naciones a los horrores de la guerra. Después de la Segunda Guerra Mundial, el terrible saldo de muerte y destrucción obligó a reflexionar a los líderes mundiales para intentar erradicar el odio, la violencia, la discriminación y la crueldad que había dejado una huella inolvidable. Esto dio un nuevo sentido a la razón de ser del Estado, a la concepción y de ser de toda la Constitución, pues se deja atrás la discusión de justificación de poder y el formalismo para pasar a la esencia del derecho, la protección de los derechos fundamentales como origen, sentido y destino del Estado contemporáneo. Hoy día no podemos concebir un sistema político, un orden jurídico, sin la premisa de la tutela, promoción y garantía y defensa de los derechos humanos. Desde cualquier trinchera, desde el más modesto espacio de responsabilidad pública hasta el multilateralismo mundial, la cual la cultura de la paz y defensa de los derechos humanos es ese eje articulador y motivo central de la existencia del Estado y del derecho. Por ello, desde la modestia de nuestro espacio, seguiremos fomentando la cultura de los derechos fundamentales de las mujeres y de los indígenas, de las niñas y niños y las personas con discapacidad, desde los derechos civiles y políticos hasta los culturales y económicos. Sabemos que hay mucho por hacer, pero no por ello dejaremos de hacer lo propio. Así que agradezco su participación y hago votos porque nuestra sencilla aportación permita de manera visible la importancia de la cultura de la paz y la defensa de los derechos humanos. Pero sobre todo, agradecerle hoy a quienes se dan esta oportunidad de construir juntos. Como sociedad tenemos que ir de la mano. Hoy cedo los micrófonos al doctor Raimundo Gil, quien será el moderador de este panel online que se genera precisamente en conmemoración y alusión al día. Sea de ustedes esta tarde, sea una oportunidad para seguir aprendiendo, pero sobre todo haciendo visible los derechos humanos. Gracias a todos y a cada uno de los que hoy nos acompañan. Un honor, cierro mi micrófono. Adelante, doctor Raimundo, es todo suyo. Muchas gracias, licenciada Mirna. Antes que nada, agradecer la invitación para moderar y a los ponentes también agradecerle su presencia en el famosísimo Día Internacional de los Derechos Humanos, mejor conocido como Día de la Firma de la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948. Celebramos hoy con gusto 72 años en que se suscribió la Carta Internacional de los Derechos Humanos con la presencia de 3 ponentes de primera. El primero, el maestro José Luis Gutiérrez, muy conocido por todos ustedes porque
Él actualmente, además de ser maestro en promoción y defensa de los derechos humanos por la Universidad de la Ciudad de México, pues él ha impartido diferentes cursos de capacitación a cerca de 6,000 operadores jurídicos durante 5 años en el proceso penal acusatorio y oral, 200 cursos y talleres, ponencias y conferencias magistrales. Es maestro de varios temas como la prevención de autogobierno, la etapa intermedia en el proceso penal acusatorio, la corresponsabilidad, y es un experto en la reinserción social. También imparte cursos sobre nuestra materia en el Sistema Universal de Derechos Humanos y en equidad y género, teoría del caso y regeneración, readaptación y reinserción en los sistemas de justicia. Así pues, además de ser un experto en derechos humanos, ha impartido cursos en nuestro Instituto Nacional de Ciencias Penales, ha tomado cursos de litigación oral en el famoso California Western School of Law en San Diego, y ha tomado también talleres en nuestro Instituto Nacional de Ciencias Penales y en the National Institute to Trial Advocacy. Es un experto en esta materia y por lo cual le doy la más cordial bienvenida al maestro. Enseguida también les presento a ustedes la semblanza curricular de la maestra María Vallarta Vázquez, quien es maestra también y licenciada en Derecho por la UNAM, tiene estudios también de Economía en el ITAM y maestra de Estudios de la Mujer, especializada en Equidad de Género en la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco. También ha ocupado diferentes cargos. Actualmente es la directora de ONG internacionales de la Comisión de nuestro Ombudsman, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, docente de nuestra alma mater, la Facultad de Derecho de la UNAM. Ha impartido el tema Sistema Internacional de los Derechos Humanos y cofundadora del posgrado de la novedosísima especialidad de Género y Derecho en la misma facultad, única en la República, por lo cual consideramos que es una experta de la materia y una verdadera promotora e impulsora del estudio de la equidad de género a nivel especialidad en nuestra alma mater en la UNAM. También ha sido o es profesora por asignatura de la única maestría en Derechos Humanos que existe en la Universidad Iberoamericana, donde tenemos una red de profesores de Derechos Humanos. Tiene también experiencia en nuestra escuela judicial, donde participamos varios de los ponentes en este conversatorio. El curso básico para secretarios, que es el elemental para poder iniciar la carrera judicial. Ella da el curso básico como su servidor para secretarios del Instituto de la Judicatura Federal. Y ha impartido diferentes cursos, diplomados y conferencias en México, Latinoamérica y Estados Unidos. Entonces es una persona muy avesada en el tema de los derechos humanos, pero sobre todo en el tema de equidad de género. Entre sus publicaciones se encuentran el Marco Jurídico Internacional de los Derechos Humanos de la Mujer, la violencia contra las mujeres, responsabilidad del Estado y el empoderamiento de las mujeres, avances y retrocesos, 2016, que es su última publicación, y precisamente el tema del conversatorio es avances y retrocesos en materia de derechos humanos. Ahora sí que, como dijera por ahí, como anillo al dedo nos cae su última investigación. El tema es precisamente aciertos y desaciertos en materia de derechos humanos en los últimos años, pero sobre todo en el último año, porque al celebrar hoy en día el Día Internacional de los Derechos Humanos, ha menester que evaluemos si efectivamente se ha cumplido con el respeto a los derechos humanos que enarbola nuestro artículo primero constitucional. Bueno, tenemos también a la ponente la maestra en Derecho, Luz Elena García Chávez. Ella es licenciada en Derecho por la por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, pero es maestra en Derecho Procesal Constitucional
en Derecho Procesal y Juicios Orales y en Derecho Familiar. Actualmente está estudiando el doctorado en el Instituto Nacional de Estudios Superiores de Derecho. Y bueno, pues la verdad es que sí hay aquí una compatibilidad con el de la voz, porque también soy maestro en Derecho Procesal Constitucional y creo que es muy interesante la visión que pudiera tener también la maestra en cuanto a la efectividad de los derechos humanos a través de los procesos constitucionales. Su experiencia laboral ha sido oficial, secretaria, actuaria, secretaria de estudio y cuenta de jueces y magistrados de tribunales colegiados, y actualmente trabaja en el Centro Auxiliar del Primer Tribunal Colegiado en materia administrativa, docente universitaria, además de que tiene la praxis, tiene la teoría, en el Centro Panamericano de Estudios Superiores de la Universidad Vasco de Quiroga, en diferentes materias, la más destacada, argumentación e interpretación jurídica, y también en juicio de amparo 1-2, así que es una procesalista teórica y práctica. Y también imparte cursos de mediación, que está muy en boga, a punto de salir la ley de mediación, y también en el amparo, habeas corpus o amparo personal, se ha especializado. Tiene varios diplomados de Derecho Familiar, el Sistema Oral, Paradigmas Internacionales en Materia Familiar, y diplomado en la formación del psicólogo como perito en Psicología Jurídica y Forense. Entonces, tiene, aparte de varias maestrías, 3 maestrías, tiene varios diplomados y tiene la práctica de fungir como secretario de estudio y cuenta de jueces y magistrados de tribunales federales. Así pues, nos encontramos con panelistas de primera línea, de mucha especialidad, de muchos conocimientos, y bueno, en el orden que está en el programa, les daré la intervención. En primer lugar, en la primera ronda, van a intervenir sobre los que consideren ustedes los avances, y después otros 8 minutos sobre el retroceso o los retrocesos en materia de derechos humanos. En primer lugar, avances en materia de derechos humanos en México. Va a intervenir en primer lugar el maestro José Luis Gutiérrez, enseguida la maestra Lucelena García Chávez, y en tercer lugar María de la Concepción Vallarta Vázquez. Entonces, después vamos a señalar otro orden en cuanto a los retrocesos, pero ahorita vamos a ver qué de positivo existe, si es que hay, en materia de derechos humanos en el país. Maestro José Luis, a sus órdenes, lo escuchamos. Muchas gracias, doctor Raimundo. Muchas gracias a la regidora, la licenciada Mirna López Torres, por esta invitación que nos hacen desde Así Legal. Nos sentimos muy orgullosas de poder participar en este espacio. Como ustedes saben, Así Legal hace mucho trabajo de acompañamiento legal a casos en Oaxaca y de capacitaciones a operadores y operadoras del sistema de justicia en Oaxaca. Así es que agradecemos enormemente que Oaxaca hoy nos haya invitado a este espacio. También quiero agradecer infinitamente la compañía que tengo ahora de 2 grandes colegas, María Vallarta, por supuesto, y Lucelena García, a las cuales agradezco que estemos compartiendo este espacio. Y bueno, como bien lo comenta en el título, cuando me hicieron la invitación, me dieron como unos puntos, digamos, que tendría que abordar. En primer término, todo lo que tiene que ver con avances en materia de derechos humanos. Así es que estuve haciendo por ahí un análisis para poder identificar cuáles avances se han suscitado en el marco de los derechos humanos, y por supuesto que hay muchos. La gran mayoría de los avances están desde un enfoque o desde un punto legislativo. Creo que es en donde podríamos estar identificando grandes avances. Vamos a ver cuando veamos los retos cómo estos avances, lamentablemente, que están en papel, en la práctica no se llevan. Así es que hice como un bullet, por el tiempo que tengo, unos bullets, digamos, con 10 avances que considero desde mi perspectiva son relevantes en el tema de los derechos humanos. Y hice un recuento de los últimos 12 años para poder, digamos, entender y enumerar estos avances que se fueron generando. En primer término, hablaré de un importantísimo avance que, como todas y todos sabemos, me refiero a la reforma de 2008, una reforma
prácticamente la reforma constitucional en materia de seguridad, de justicia, que impacta directamente en dejar atrás un sistema inquisitivo mixto para pasar a un sistema acusatorio adversarial. Esta reforma, sin lugar a dudas, es un parteaguas importante en el tema del reconocimiento a los derechos humanos, sobre todo por cuanto se discutía la necesidad de transitar de este sistema, dejar atrás este sistema inquisitivo mixto al acusatorio adversarial y todas las promesas que identificaríamos y las bondades que esta reforma nos traerían, como por ejemplo la erradicación de la prisión preventiva, ¿no? La despresurización de los sistemas penitenciarios. Esa era algo también, una promesa que nos traía este sistema de justicia. Esta reforma trajo consigo también una reforma importante al artículo 20 constitucional, que reconoce el criterio o el principio de presunción de inocencia, lo cual identificamos como un avance muy significativo. Y algo que tiene mucho que ver con el tema que trabajamos desde Así Legal es que trajo consigo también un cambio al sistema penitenciario, ¿no? Se dejó atrás a la readaptación social y se inició el nuevo modelo de la reinserción social, ¿no? Un modelo que ve a las personas privadas de libertad como sujetas de derechos. Esta reforma tan importante en el marco de las personas privadas de libertad, por supuesto que es un hito fundamental, ya que incorpora dos nuevos ejes al artículo 18 constitucional, para que con esto las personas que se encuentran privadas de libertad sean consideradas como sujetas de derechos y puedan disfrutar de mayores derechos como a la salud, a la capacitación, al trabajo, a la educación, al deporte. Y creo que desde ahí ese primer punto es el que yo hablaría como un avance importante en materia de derechos humanos. Por supuesto, vamos a identificar más adelante cómo este avance que hoy hablamos en aras de la progresividad y el reconocimiento de los derechos humanos también se ve mermado por todas las trabas que ha tenido y todas también las incorporaciones desde un enfoque negativo que se incluyeron en esta reforma. Pero creo que ese sería como un primer avance que identifico. En un segundo momento, creo que es importante resaltar aquella maravillosa reforma que nos llegó en 2011, esa reforma llamada la reforma de los derechos humanos, en donde también, al igual que la reforma de 2008, donde se incorpora prácticamente se transforman 11 artículos constitucionales, en 2011 también se transforman 11 artículos constitucionales, lo que genera prácticamente realizar una armonización legislativa con los estándares internacionales que quedan inmersos en la propia Constitución. A partir de ahí dejamos de ver al derecho desde ese análisis que se decía, esa torre kelseniana, en donde había una jerarquización de los derechos, para empezar a ver con un bloque constitucional la importancia de esta reforma, que nos trajo nuevas formas de interpretación, la interpretación conforme, el principio pro persona, la aplicación, insisto, del bloque de constitucionalidad, ¿no? Que lo que genera es prácticamente una armonización legislativa entre todos los estándares internacionales de protección de los derechos humanos que quedan ya inmersos en el marco de la propia Constitución. Hay un cambio sustantivo en varios artículos de la propia Constitución para incluir el vocablo derechos humanos, que no solamente es el tema del vocablo de los derechos humanos, sino el impacto que implica el entender ciertos derechos desde el enfoque de los derechos humanos, implica verlos desde un enfoque con indicadores desde los derechos humanos, de accesibilidad, disponibilidad, calidad, aceptabilidad, del disfrute de ciertos derechos. Así es que, sin lugar a dudas, desde mi óptica, ese segundo punto de la reforma de los derechos humanos es fundamental, un avance importante en nuestro país en el reconocimiento de los derechos humanos. Un tercer elemento que yo identificaría como un avance en el marco de los derechos humanos es aquella tan importante reforma que se hace al artículo 73, fracción 21, inciso C, que da la pauta justamente para la generación o la modificación, la generación de leyes y códigos únicos, ¿no? Derivado de la disparidad que había en el tema del acceso a la justicia y la importancia de querer o intentar promover códigos y leyes únicas, es que se da esta importante reforma constitucional que permite al Congreso, o que faculta al Congreso la posibilidad de legislar leyes únicas. Así es que 2013 también trajo elementos importantes en el marco de los derechos humanos. Y siguiendo con el 2013, pues directamente ya el papel de la creación de estas leyes secundarias, como lo fue el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley
nacional, la promulgación, digamos, de la Ley Nacional de Ejecución Penal y, por supuesto, también la ley de mecanismos alternos de solución de controversias. Estas leyes por hoy prácticamente son el pilar de nuestro sistema de justicia y que finalmente creo que es un avance muy importante porque empezamos a homologar los procesos a nivel nacional. Estas leyes son de aplicación federal pero también estatal, así es que creo que ese es un avance muy significativo que desde mi óptica identifico. Por cuanto a la ley específicamente de la Ley Nacional de Ejecución Penal, donde me quiero centrar un poquito para determinar qué alcances tuvo. En primer término, es una de las leyes que enfoques diferenciados. Fue de las primeras leyes que empezaron a hablar de enfoques diferenciados, por supuesto, lo que fue la Ley Nacional de Ejecución Penal, que surge hasta 2016, pero que en 2013 se da la pauta para que se pueda generar, y también la Ley de Víctimas, que empieza a incorporar también los enfoques diferenciados. La Ley Nacional y la Ley de Víctimas son de las primeras leyes que empiezan a incorporar dentro de sus cuerpos normativos el vocabulario que tiene que ver con los enfoques diferenciados o el trato en enfoques diferenciados. Es también la Ley Nacional de Ejecución Penal, una ley que prácticamente te remite a la implementación de estándares internacionales de protección de los derechos humanos de las personas privadas de libertad, que si bien es cierto, muchos de esos estándares están incorporados en la propia Constitución a raíz de la reforma de 2011, es importante entender que te da la pauta para que puedas seguir aquellos estándares establecidos, por ejemplo, las normas mínimas para tratamiento de los reclusos, las normas Van Gogh, las reglas Tokio, entre muchas otras que pueden contribuir al reconocimiento de los derechos humanos de las personas que se encuentran privadas de libertad también, ¿no? Se establece, insisto, esta ley nacional de ejecución penal retoma los ejes de la organización, evidentemente, del artículo 18 constitucional, y los relaciona y los realza con enfoques de derechos humanos, en donde da la posibilidad y la exigencia de que se miren o se vean desde un enfoque de indicadores de derechos humanos que tiene que ver con la aceptabilidad, la calidad, la disponibilidad, entre otros indicadores de derechos humanos que se pueden estar identificando. Entonces, creo que esa parte es fundamental también en el tema y el reconocimiento de los derechos humanos. Otro elemento fundamental que hay muy importante es la creación de la Ley General de Víctimas, publicada el 9 de enero del 2013. Finalmente se hace justicia a todo el tema de víctimas. Viene una clasificación muy importante del tema de las víctimas. Se reconocen a las víctimas directas, indirectas y potenciales. Es una ley que, por supuesto, propicia el tema de la reparación del daño, y es una ley también que, como lo decía, está realizada con los estándares más amplios de protección de los derechos humanos de las propias víctimas. Así es que creo que también podría hablar de esta ley como un avance fundamental en el marco de los derechos humanos. Doctor, si me paso el tiempo, usted me dice, me va haciendo ahí señas. Sí. Tienes un minuto, nada más, para completar los 10. Ok, entonces voy corriendo. El que sigue es la Ley General para Prevenir. Creo que esto es de los más importantes. La aprobación, la generación de la Ley General para Prevenir, investigar y sancionar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Sin lugar a duda, una de las leyes más esperadas, que había sido ya recomendada por muchísimos organismos nacionales e internacionales. La necesidad de la generación de esta ley, la homologación de los conceptos en el marco de lo que implicaba el tema de la tortura, los tratos crueles, inhumanos o degradantes, y creo que, sin lugar a dudas, este es un trabajo muy importante, no solo de los mecanismos internacionales que impulsaron muchísimo al Estado mexicano para generar esta ley, sino también el trabajo de la sociedad civil, que trabajamos de la mano, empujando y apoyando para que se pudiera generar esta ley, una ley sin precedentes en términos de que incorpora también dentro de esta misma ley un mecanismo fundamental, que es el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, un mecanismo que surge en 2006, un mecanismo que emana del protocolo facultativo a la Convención contra la Tortura, y que da la pauta para que las personas que se encuentran privadas de libertad puedan ser supervisadas por este Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Queda regulado al interior de esta Ley General de Tortura, y creo que, bueno, otro de los puntos que diría rapidísimo es una serie de sentencias que vinieron a dar
pauta, vinieron a darnos legados muy importantes y bueno, de eso podemos hablar un poquito más adelante en mi segunda parte. Muchas gracias. Gracias, muy amable por el tiempo, respetado exactamente 10 minutos, José Luis, te agradezco. Es verdaderamente una red de telegramas los que nos estás dando, porque te fuiste hasta la raíz de 2008 y creo que es muy importante en este año de los derechos humanos recuperar todas estas leyes, porque finalmente es el producto de un esfuerzo de una década anterior para poder producir finalmente en 2008 el primer documento donde se habla de derechos fundamentales, donde a través de la vía penal se reincorpora a nuestro país un sistema acorde con los derechos humanos, compatible con los derechos humanos, que es el sistema del derecho procesal penal, acusatorio y oral, lo que viene a ser un cambio de paradigma de un sistema inquisitivo a un sistema adversarial, lo cual, bien lo destacaste, produce diferentes leyes que tutelan de mejor manera los derechos humanos, no solamente de las personas acusadas de algún delito o sentenciadas, sino también en favor de las víctimas. O sea, son dos derechos, el derecho victimal y el derecho de los derechos humanos de las personas imputadas de delito, los que realmente obtienen beneficios a raíz de la reforma de 2008 y después la consolidación en 2011, que es propiamente una nueva constitución la que tenemos, basada ya no en los derechos, las garantías individuales, sino en los derechos humanos naturales, reconocidos y no otorgados de manera graciosa por el Estado. Se destruye la pirámide jurídica de Hans Kelsen, que es el formalismo y el positivismo por el cual fuimos formados en las universidades, y ahora se habla de un bloque de constitucionalidad, de la horizontalidad de los derechos humanos y la desaparición de la jerarquización de los mismos. Rescataste rápidamente también la interpretación conforme, te faltó un poquito el control convencional mencionarlo, pero bueno, hablaste del principio por persona y hablaste de tu materia, que es, en lugar de readaptación, o sea, es un fracaso, fue un fracaso la readaptación, nadie se readaptó, entonces hablamos ahora de reinserción, en base a la igualación de los derechos humanos en un paradigma nuevo, en donde se reconoce que también las personas sentenciadas tienen derechos humanos, solamente tienen la restricción de la libertad ambulatoria, pero gozan plenamente del derecho a la salud, al trabajo, etcétera, etcétera. Creo yo que, aunque fue muy rápida tu exposición de los avances, sintetizaste muy bien cerca de 2 reformas constitucionales, 3 reformas por el 73 y el Código Nacional de Procedimientos Penales, que es básico para el proceso penal acusatorio, la ley de víctimas, la ley de mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal, la ley de ejecución penal y la ley de tortura. Creo yo que con eso pues, nos diste un panorama general del avance legislativo. Ahora me gustaría darle el uso de la voz a la maestra Luz Helena García Chávez para que en 10 minutos nos diga cuál es su punto de vista sobre los avances en derechos humanos. Nos vamos, digamos, en los últimos años. Yo pensaba que iba a ser en un año y no. Se está yendo desde la raíz, desde el cambio constitucional de 2008 a la fecha. Entonces, adelante, por favor, la maestra Luz Helena García tiene el uso de la voz. Por 10 minutos. Gracias, claro que sí, muchísimas gracias, antes que nada, por la cordial invitación. Igual reitero este sentir que es muy gustoso para la Regiduría de Derechos Humanos y de Igualdad de Género y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. Agradezco esta cordial invitación a mi amigo Wilfrido y pues bueno, es un gran gusto compartir este espacio con todos ustedes, de verdad. Me siento sumamente honorable el hecho de estar aquí. Bueno, para mí yo creo que el hecho de haber cambiado de forma de visualizar y de pensar es realmente ser congruente con todo aquello que implica el contexto de la cultura de derechos humanos, ¿sí? A veces creo que todavía, aun cuando había fallos por parte de la Corte Interamericana y recomendaciones por parte de la Comisión, no nos
adentrábamos a detalle a este gran punto de vista y a realmente formalizar qué implica toda esta serie de derechos humanos. Y fue hasta el caso de Rosendo Radilla que se dio este cumplimiento en el aspecto legislativo de modificar la visión que, como bien comentaba anteriormente mis compañeros, ya dejar eso de, a ver, los tratados internacionales están por debajo de nuestra Carta Magna y por encima de las leyes federales, porque incluso esa visión la tenía la Corte, ¿sí? Porque había tesis de jurisprudencia que sí lo marcaban. Y aquí es donde vengo, que es un poquito paradigmático, porque bueno, también aun cuando quisiéramos adentrarnos a este punto, a veces como operadores judiciales nos encontrábamos limitados, porque también es una fuente del derecho la jurisprudencia emanada por nuestro máximo Tribunal Constitucional. Entonces, tuvo que haber sido este cambio de visión ya desde un tribunal de alzada, ¿sí? Y venirnos a decir que el contexto de derechos humanos debe ser así. No es el marcarlo como un ideal, no es solo garantizar, implica toda una serie de efectos. Entonces eso fue, para mi gusto, lo que nos vino a decir esa sentencia del caso de Rosendo Radilla, en donde, a ver, tienes que adecuar, no es solo que contemples en tu marco jurídico las garantías individuales, son derechos humanos, son derechos fundamentales. Entonces, por eso se vino a hacer esta reforma de 2011 que ya nos han venido hablando anteriormente, y que ahora el paradigma es, no es solo los derechos fundamentales contemplados en el marco constitucional, sino además en los tratados internacionales firmados y ratificados por el Estado mexicano en materia de derechos humanos. Entonces, ya es adentrarnos a tomar en serio la cultura de derechos humanos. Ahora, yo creo que esto no es solo para el mundo jurídico, es realmente hacer conciencia de lo que implica esa reforma, porque yo creo que toda profesión o actividad, labores, actividad humana, no es ajena o exenta a interactuar o relacionarse con los derechos humanos. Y aquí me viene una pregunta, bueno, ¿y para qué saber o por qué contextualizar la existencia constitucional e internacional de los derechos humanos? Yo creo que aquí quisiera rescatar el valor universal por excelencia, que es donde descansan los derechos humanos, que es la propia dignidad, ¿sí? Ese es el valor que por default nos tenemos que adentrar, de que los derechos humanos parten de la dignidad humana. Entonces ese conocimiento debe ser generalizado a todas las personas, no solo por el respeto a su dignidad propia, ¿sí? Sino también para enfocarnos con entusiasmo en la promoción desde una temprana edad de toda persona, ¿sí? Y se haga una defensa en el empoderamiento de este sentir de un Estado constitucional y democrático de la cultura de los derechos humanos. Parte de lo que ha implicado también, para no ser repetitiva, me gustaría comentar cuáles son las obligaciones que ha implicado este contexto de cambio de visión, ¿no? ¿Qué deberes de los poderes públicos implica esta reforma que se dio desde 2011? Y es que no solo implica respetar, sino también proteger, garantizar y promover los derechos humanos. ¿Por qué respetar? O sea, respetar los derechos humanos implica no interferir con ellos o ponerlos en peligro. También la limitación de las facultades del Estado para penetrar en ellos. Y no solo del Estado, porque también ya las visiones se han ido cambiando. El respeto que una persona o que un particular tiene que tener hacia otro particular, ¿sí? Ahora, proteger
los derechos humanos es desplegar una conducta positiva en donde su primer sujeto obligado es el Estado, por cuanto debe realizar, ¿sí?, múltiples acciones para proteger a las personas de las interferencias de los propios agentes y de los particulares. La obligación de proteger es una obligación a los de la respectiva función en el marco y institucional necesaria precisamente para prevenir violaciones cometidas populares. ¿Sí? Ahora, ¿qué implica garantizar? Los derechos humanos significa su realización y también el asegurar la posibilidad de todos de disfrutarlos, ¿sí? La obligación de garantizar no solo tiene el objetivo de mantener el disfrute del derecho, sino también el de mejorarlo y restituirlo al caso de la violación. Y yo me atrevería aquí a agregar otro elemento, ubicarlo en la realidad y en el contexto social, precisamente para hacerlo efectivo, sino de qué sirve. A lo mejor yo les hablaría de una ejecutoria que ampara, pero ¿de qué me sirve el amparo si los efectos o la forma en cómo se va a cumplir no se va a poder hacer y se queda en un ideal? Entonces, tenemos que ubicarnos en los contextos. Y otro punto dentro de las obligaciones, pues es el de promover. Los derechos humanos solo se cumplen cuando las personas conocen esos derechos. Tenemos que realmente cultivar, que no sea el solo hecho de que pareciera ser que es un mito, sino hay que justamente trabajar en la promoción de los derechos humanos, porque solo así se va a cumplir que las personas, cuando conocen su contexto y sabemos esa universalidad, ¿sí?, es así como los vamos a poder defender y exigir que se hagan efectivos. ¿Cuántas veces hemos escuchado comentarios de personas que piensan que eso era normal? A veces estigmatizamos la violencia como algo ya normal. No, yo creo que hay que promover este contexto para generalizar realmente una cultura de derechos humanos. En la segunda participación voy a hacer un enfoque desde la medicina, que me parece que es ahí el reto, parte y retroceso que hemos venido abarcando en este punto. No sé cómo ande de tiempo, todavía me queda Sí, 1 minuto, maestra. Ok. Y tenemos de estos que le comentaba, que creo que no perdamos de vista que el objetivo del derecho es la justicia. Lograr, tenemos que nos entrañar la verdad. Estarías darle a alguien no desconoce que llegar y parece dentro de los pretensiones y hacer esa verdad. Y si hay un daño, buscar esa reparación. Porque vuelvo al punto, si no se vuelve una utopía que aunque exista, no se lleva a cabo. Gracias. Muy bien, maestra, le agradezco muchísimo su intervención. El enfoque que usted nos da es cultural y nos da una gran aportación de tener en cuenta el contexto social de los derechos humanos para llegar al contexto cultural. Y usted muy bien manejó el asunto desde la digamos, la doble vertiente de los derechos humanos. Por un lado, el maestro José Luis Gutiérrez se enfocó mucho al cambio en los derechos de los derechos humanos. Y usted se enfocó a la antípoda de los derechos humanos, que son los deberes y las obligaciones de las autoridades para que se cumplan efectivamente los derechos humanos. O sea que ya tenemos las dos visiones en cuanto a avances.
Desde luego usted considera que sí hubo un avance, el cambio constitucional de 2011, y desde luego partiendo de la sentencia paradigmática Rosendo Radilla Pacheco versus México. Yo logré notar que efectivamente usted descubre el hilo conductor del control convencional constitucional, que le llamo yo, que vía control convencional derivado de una sentencia por la fuente de la Convención Americana del artículo 62, que es la obligación de la jurisprudencia, y del 68, que es la condena hacia México, incorporamos un nuevo derecho de los derechos humanos. Con la reforma de 2011, usted atina a encontrar precisamente en la casuística del caso Rosendo Radilla Pacheco este cambio de paradigma. Creo que eso nos ubica en una, pero usted no se queda ahí. Usted dice, tenemos que cambiar la cultura desde los niños. O sea, la educación, que también está en el artículo 3º, que no se ha cumplido, en dar una cultura de respeto a los derechos humanos en todo el sistema educativo. Entonces, realmente usted le toca realmente la realidad, y como juzgadora, pues ve, yo no puedo hacer nada planteos bien de amparo. Ahorita Miguel Ángel Tarú, italiano, que habla hechos, bien que impartir la justicia, ¿no?, que es el fin del derecho, necesita la verdad y después la reparación. Los efectos son muy importantes para poder cumplir con esa obligación de las autoridades, de los jueces sobre todo, que está en el artículo 1, reparar. No solamente es fomentar, proteger, respetar y garantizar, que ya de manera magistral, el maestro esto, pero usted habla de reparar los efectos de las paro, que queden claras con una sentencia, y como ve que no que el papel que tiene derechos. Entonces, acepto por parte, porque ya habla de la mover y demás fuertes, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos y reparar. Finalmente, si no se reparan y se restituyen los derechos humanos, pues realmente no se toman en serio, como dijera Ronald Dworkin, los derechos. Y usted habla de eso, de tomar en serio los derechos humanos, pero jurídicamente hablando, cuando se dicta una sentencia. Muy bien, pues de esa manera tenemos ya la segunda participación. Enseguida, la maestra Margarita Quisiera una invitación a Luis Elsevier en el uso de la voz y a Raimundo por la moderación. Les llamará la atención tal vez que uso solo sus nombres y no sus cargos ni sus títulos, pero precisamente con eso quiero empezar. Somos personas, eso que nuestro interés es humanos. Hablamos ya de un tiempo de los humanos, hablo de ese conocido. Desde cuándo surge y por qué. Estamos efectivamente conmemorando el aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. No es la primera vez, no es el inicio, bueno, digamos, en tiempos modernos, y el concepto que usamos actualmente sí. ¿Cuál antecedente? No voy a clavarme en la historia, que me fascina, pero no hay. Pero vamos a ver un antecedente, sería la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en Francia, en 1789. Ese término se afianza, se sigue utilizando, se sigue estudiando, y cuando llegamos a 1948 a la discusión de esta nueva declaración, el término natural y lógico que se tenía que usar era Declaración Universal de los... ¿Por qué cambiamos a derechos humanos? Como humanos que no
funcionaron participando en la universidad principal y no de los de un cambio